a Pati y a Ricardo. Yo sé que ellos o lo ven o después lo ven en vivo o lo ven después. Allá en Honduras les mandamos un abrazo, que el Dios los siga usando y los queremos mucho, ¿verdad? Y también yo, pues obviamente en la ciudad de Guatemala celebramos el Día de las Madres el 10 de mayo como se hace en otros países, pero ya sé que el otro jueves se celebra el Día de las Madres y quiero aprovechar porque yo no voy a estar, pero a felicitarlas a todas las que son madres. ¿Por qué no les damos un aplauso a cada una de ellas? Para que vea que sí estamos informados, que Dios me las bendiga. De veras que el amor de una madre es algo que Dios nos ha dejado, de verdad muy parecido al amor de Él. Y así que las felicitamos, que Dios me las bendiga mucho, que lo mejor venga para sus vidas. De veras son los deseos de mi corazón para cada una de ustedes. Así que estamos muy contentos de estar en Costa Rica. Venimos por también otros compromisos y también poder compartir en otras iglesias. Y hoy quiero compartirles algo que recordaba hace mucho tiempo atrás, cuando yo inicié a compartir de Dios. Y recuerdo muy bien que me invitaron a predicar. Uno de los primeros estados en los que fui a predicar a los Estados Unidos fue a Boston. Y recuerdo que yo hice una pequeña agenda entre Boston y Nueva York, iba a New Jersey, y recuerdo que prediqué en Boston, y cuando yo llegué a Nueva York, todo se me canceló. Yo ya había invertido en el viaje de Boston para Nueva York y me iba a quedar con una tía. Y recuerdo muy bien que empezaron a llegar mensajes de que mira, no te podemos, ya se canceló el evento, etcétera, etcétera. Entonces yo dije, ¿qué voy a hacer todos estos días? Y recuerdo que como un buen cristiano empecé a reprender al diablo, ¿no? Es que el diablo no me va a robar la bendición. Y mi tía me decía, mijo, ¿qué te pasa? No, es que vieras qué raro, como que el enemigo se está metiendo en el proyecto de llevar esperanza en este país. Y yo ya le conté, y entonces ella me dice, en su sabiduría me dice, ¿y no crees que tal vez Dios quiere decirte algo? Y yo, ¿será, tía? Así, ¿será? Sí, medítalo. Entonces total es que yo cambié mi oración. En vez de empezarme a pelear con el diablo, empecé a decir, Señor, ¿hay algo que tú me quieres enseñar? Y miren, en esos días yo empecé a orar, a meterme con Dios. Y Dios me empezó a través, mire, de cosas tan sencillas. Siempre cuando iba caminando me encontraba con frases de gratitud. Entonces yo dije, qué raro. Hasta que mi tía, yo dije, ¿será que esto es de Dios? Por ahí va. Pero yo soy agradecido. Cuando yo con mi tía me dice, ¿y será que no Dios te está enseñando a que tu actitud no es la correcta? Y miren ustedes, yo me metí con Dios y le pedí perdón, porque reconocí que yo tenía actitudes que no le agradaban a Dios. Y miren ustedes, fue una noche en donde abrí mi corazón, me puse a llorar, le dije, Señor, soy honesto, no he tenido la mejor actitud en este viaje, me quejo por todo, y empecé a nombrar cada una de las que yo sé que tenía. A los 2 días todo empezó a caminar, me empezaron a contactar otra vez. Entonces muchas veces Dios, ese es el tema de hoy, Dios quiere que soltemos para avanzar. Dios anhela que usted avance en su vida. Dios anhela bendecir tu vida, pero muchas veces nosotros mismos nos estancamos. Yo quiero que vaya conmigo al libro de Juan 9, versículo 1 al 8. Aquí hay una historia que sin duda alguna habla de esa transformación que Dios anhela en nosotros. Si usted quiere entender cuál es el propósito principal de Dios para nuestras vidas, es transformarme de adentro para afuera. A veces nos enfocamos más como cristianos de por fuera para ser cristianos, pero por dentro no. Y me gusta mucho lo que dice Juan 9 del 1 al 8. Dice el versículo 1, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, versículo 2, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Por qué los discípulos hacen esta pregunta? Porque en el tiempo de antes un impedimento físico
era relacionado causa del pecado. Algo habían hecho y por eso les vino este mal. Y era algo que muchos tenían en ese tiempo. Lo que a mí me impresiona es la respuesta de Jesús, versículo 3. Respondiendo Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y esto me impresiona porque en el versículo 2 usted puede ver y decir, bueno, ¿y este por qué es ciego, Dios? ¿Será porque él tiene muchas fallas, tiene muchos fracasos o por sus padres? Y Jesús dice, no es y no importa. Lo importante es que la gloria de Dios, la obra de Dios, se haga de manifiesto. Quiero ponerle un paréntesis que no podemos leerlo hoy, pero más adelante en el capítulo usted va a encontrar cómo los fariseos interrogan a los padres de este ciego. Y lo que a mí me impresiona es que cuando las personas alcanzan los 13 años con los judíos, los padres podían desheredarlo si tenía algún impedimento físico. Y más adelante en la historia, los fariseos le preguntan a los padres que qué es lo que había pasado, que por qué había sanado, que quién lo había hecho. Y los padres dicen, él puede responder por sí solo. Esa respuesta significa de que él ya tenía una edad en donde él era responsable de él mismo. ¿Por qué le digo esto? Porque vuelvo a repetirle, a los 13 años una persona que tenía algún impedimento físico podían desheredarlo. ¿Por qué? Porque en la sociedad no se veía bien. Una persona con un impedimento era alguien que era rechazado totalmente de la sociedad. Mira el versículo 4. Dice Jesús, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Versículo 5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Pero quiero que le ponga atención al versículo 6. Esto a mí me impresiona mucho y a veces no hemos entendido ciertas cosas que Jesús hace. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. A mí lo que me impresiona después de hacer el milagro, porque obviamente sabemos que Jesús hace que el ciego vea, pero donde a mí Dios me hablaba es por qué Jesús escupió. Y le doy un dato muy interesante. En la Biblia, arrojar saliva por la boca, escupir a una persona, era un acto de desprecio, de enemistad, de indignación. Aquel a quien se le humillaba, dice el libro de Números 12. Entonces una persona que escupía, o sea, por ejemplo, alguien iba caminando y le escupía en el piso, era como diciendo, siento indignación por ti, eres rechazado por mí, era un símbolo de humillación. Entonces, ¿por qué Jesús escupió en tierra? Y según los historiadores, escupir en el suelo era algo común en aquel momento. Cuando encontraban a alguien que tenía alguna enfermedad de nacimiento, se va a oír fuerte, pero esto es bíblico, la consideraban maldita. Por eso a los leprosos les ponían una campanita en el pie para que cuando se acercaran toda la gente tuviera que gritar. Entonces Jesús escupe, ¿sabes por qué? Porque le estaba mostrando al ciego. El ciego estaba reconocido con el sonido de una escupida, porque mucha gente ya lo había hecho, de desprecio, de indignación por él. Entonces, al Jesús escupir y que el ciego escuchara los sonidos que un día lo habían rechazado, él a través de la escupida y hacer lodo iba a sanar su corazón. Lo que Jesús hizo fue esto que por muchas veces te denigró, te humilló, hoy te va a sanar. Y esto es algo que muchas veces Dios agarra nuestro pasado, nuestras fallas, las transforma y las vuelve de testimonio para los demás. Entonces esto es algo que a mí me impresiona, porque cuando Jesús escupe,
Está diciendo, eso mismo que tú escuchabas como rechazo, hoy trae salud emocional, trae salud física, trae salud en tu alma. Yo quiero transformar tu corazón. Y dice versículo 7, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes lo habían visto que era ciego, versículo 8, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? A mí me impresiona mucho esto, porque si usted se da cuenta, no era una pregunta como de saber, sino, ¿no era este aquel mendigo? ¿No era este aquel que era un fracasado? ¿No era este aquel que estaba maldito? ¿No era este? Y ese era Jesús. Y no solamente con esta historia. Muchas veces Dios quiere que usted suelte para avanzar. Y Dios va a transformar aquello que hoy muchas veces nos culpa, nos avergüenza. Pero cuando se lo entregamos a Dios, Dios hace cosas nuevas. Pero es necesario soltar, identificar qué cosas hoy yo no estoy dejando que Dios trabaje en mí. Esto de juntar saliva con barro me da un gran significado, porque cuántas veces nosotros hemos sentido ese sonido de las escupidas, no literalmente, sino de nuestras decisiones, que nos recuerdan una y otra vez. Pero viste esto, o el mismo enemigo nos recuerda, mira, no puedes progresar, no creo que puedas cambiar, viste que le prometiste a Dios y volviste a caer. Pero no es cuántas veces nosotros caigamos, sino cuántas veces nosotros nos levantamos, dice la Biblia. Entonces, ¿qué cosas hoy no la están dejando avanzar como usted sabe que Dios quiere que avance? En su economía, en sus relaciones, en su salud, en sus pensamientos. Por eso, número uno, para poder avanzar, usted tiene que entender que lo que Dios anhela, y en toda la Biblia usted lo va a encontrar, es la transformación interna. Diga a la persona que tiene a un lado, Dios te quiere cambiar. Dios te quiere cambiar de adentro para afuera. Lo más importante de Dios no es tanto cómo usted parece cristiano, no es que ande con la Biblia bajo el brazo, no es cuántos versículos usted se sabe, sino cuántos de esos versículos usted vive. Y yo en ese viaje entendí que lo que Dios anhelaba no era que yo me llenara de agenda y compartiera en un montón de lugares, sino que aprendiera a cambiar mis actitudes. Por eso, número uno, Dios me quiere cambiar de adentro para afuera. Gálatas 5:22. Y como dijo un amigo, cuando creo que ya lo alcancé todo, vuelvo a estos versículos y hago como un checklist, ¿no? Gálatas 5:22 nos da la idea original de Dios. Y con esto no quiero decir que tus dones no sean importantes, pero no tan importantes como tus frutos. A veces anhelamos que Dios nos use. A veces anhelamos, Señor, anhelo tus dones. Sí, pero Dios dice, ¿y cuándo tus frutos? Dice la Biblia, por sus frutos. ¿Los qué? Los conoceréis. No es cuánto yo sirvo, sino cuánto yo vivo. Dice Gálatas 5:22. En cambio, la clase que el Espíritu Santo produce en nuestra vida, eso me impresiona. Lo que hace el Espíritu Santo cuando yo acepto a Jesús en mi corazón, el Espíritu Santo, dice la Biblia, que mora en nosotros y nos da identidad y nos recuerda que somos hijos de Dios. Amén. Pero una de las labores del Espíritu Santo no es solamente que usted llore. Una de las funciones más grandes del Espíritu Santo no es que usted caiga en el Espíritu. Una de las funciones principales del Espíritu Santo es transformarme. ¿Estamos acá? Que me transforme, no para parecerme al vecino o a mi papá, no, que me parezca cada vez más a Jesús. Mire lo que dice Gálatas 5:22. En cambio, la clase del fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor. Ahí vamos a hacer, porque aquí es donde yo vuelvo.
es caridad, dice aquí esta versión. Otra es gozo. ¿Cuánto gozo hay hoy en mi vida? Yo tengo que hacerme estas preguntas. Déjamelo en el 22, por favor. Dice gozo. De 1 a 10, ¿cuánto gozo hay en usted? ¿Cuánto amor hay en usted? Otro, ¿cuánta paz hay en usted? Dice la Biblia, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán realmente llamados hijos de Dios. O sea, un hijo de Dios produce paz. Pero hay personas con las que siempre tienen un problema para cada solución. Siempre. Usted se rodea con ellos y lo que menos nos dejan es paz. Nos dejan peor, pero van a la iglesia. Entonces, ¿cuánta paz hay en mí? ¿Soy paciente? De 1 a 10, ¿cuánta paciencia hay en usted? Para su cónyuge, para sus hijos, para su tráfico. Bueno, que aquí yo he estado manejando en Costa Rica y déjame decirle que nada que ver comparado con Guatemala. Ustedes vieran en Guatemala. Si usted ha tenido la oportunidad de ir a la ciudad de Guatemala, está así. A toda hora hay un montón de tráfico. Y yo recuerdo muy bien con la paciencia que yo le empecé a pedir a Dios paciencia, porque yo era muy impaciente y todavía a veces se me sale. Todas las cosas las quiero para ayer. Y entonces yo me recuerdo que yo, miren ustedes, me subía, gracias a Dios yo nunca le puse ninguna calcomanía a mi carro que dijera sígueme que yo sigo a Cristo, porque muchos me hubieran bocinado y me decían, ¿qué Cristo sigue usted? Y mire, qué impresionante con esto de la paciencia, porque yo recuerdo que vi un video de China, un documental que vi de China, donde la carretera, donde dice la gente que tiene que esperar casi un día completo para poder pasar. Y recuerdo que yo viendo eso, y entrevistaban a ciertas personas que tenían que quedarse a dormir en el carro para poder pasar. Y yo siento como Dios me dice, y vos quejándote. Entonces yo, ¿saben qué hice? Le dije, Señor, quiero que trabajes mi paciencia, porque yo ya entiendo que a mí el tráfico me saca de mis casillas. Y miren ustedes, como por una semana me metía voluntariamente al tráfico y me ponía a orar y le decía, Señor, quiero que desarrolles paciencia en mí. Y miren ustedes, fallaba. Y yo no le digo, como dijo Pablo hasta hoy, que yo tengo 10 en todos. No, yo sigo trabajando, porque a veces como que regreso a donde no tengo que regresar. Pero ahí es donde yo tengo que entender que para poder avanzar yo necesito desarrollar los frutos que el Espíritu Santo desarrolla en mí. Y eso es estar dispuesto a que Él trabaje en mí. Y ese trabajo muchas veces duele. Y para dejar que Dios trabaje en mí, yo, número 1, tengo que ser sincero conmigo mismo. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Quiero ir avanzando aquí en el versículo 22. Gentileza, bondad, fidelidad. Dice la Biblia, benignidad, bondad, fe. Y versículo 23, humildad y control propio, dominio propio. No existen leyes contra esas cosas. Entonces, si mi enfoque, iglesia, es que Dios y el Espíritu Santo desarrolle esto en mi vida, y yo me enfoco tanto a desarrollar los frutos, Dios va a empezar a traer lo demás para tu vida. Por eso dice la Biblia, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Pero muchas veces nosotros, y soy el primero que le digo, a veces nosotros buscamos más los puestos, los dones que son más atractivos. Uy, quiero profecía, uy, quiero sanar milagros. Y Dios dice, espérame, está bien, yo te quiero usar, pero antes quiero desarrollar frutos en ti. Porque el don sin un verdadero fruto va a traer ruina a nuestra vida. Eso es como un dicho que leí en un libro. Un corazón que no es procesado por Dios se vuelve corrupto. Porque nuestra humanidad es ir en contra de Dios siempre. Mi humanidad es siempre hacer lo contrario. Por eso yo necesito, Señor, yo quiero que me sirvas, pero primero procésame. Y esas son muy pocas oraciones que una vez recibe.
siempre es, puede orar por mí por dinero, puede orar por mí por salud, pero muy pocas personas le dicen a uno, puede orar por mí para que Dios me procese, viera que tengo un carácter bien feo, pero yo quiero que Dios me lo trabaje. Ah, no, porque es duro. Pero ahí está la bendición. Cuando uno dice, Señor, quiero que me ayudes, claro, como dijo Pablo, no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa sí hago, y es prosigo, avanzo. Y en el momento puedes fallar como yo. Muchas veces he fallado, pero seguimos avanzando, reconociendo que Dios necesita transformarme. Número 2, el número 1 es que Dios quiere cambiarnos de adentro para afuera. Número 2, ¿cómo está la calidad de tus pensamientos? Y esto es algo que siempre me gusta tocar. ¿Sabes por qué? Porque la batalla donde ganamos o perdemos está en nuestra mente. Por eso el enemigo le puso un pensamiento a Eva: ¿por qué no comen de este fruto? ¿No es que serán como Dios? Le puso una duda y ella dijo, no la agarró a la fuerza, ¿no? No la agarró a la fuerza y le dijo, cómete este fruto. No, le dejó una idea. El enemigo donde nos ataca es, ¿para qué vas a la iglesia? No pasa nada en tu vida. ¿Para qué sigues asistiendo? ¿Ves que no? ¿Cuántos no hemos recibido ataques mentales en nosotros? Hay un estudio en donde se estudiaron a varias personas y se llegó a entender que nuestro cerebro procesa cerca de 60,000 pensamientos diarios y el 95 son involuntarios. ¿Qué quiere decir? Que su mente está, y lo impresionante de este estudio es que esos pensamientos muchas veces se repiten, están constantes ahí. Pero lo que más me impresionó de este estudio clínico es que el 80 de esos pensamientos son negativos. O sea, de por sí el ser humano es negativo mentalmente. Y por eso dice la Biblia en Efesios que seamos renovados en nuestro entendimiento. Si Dios donde anhela es también soltar todo esto. Y mire otro dato que le doy: los dolores del pasado, las culpas, los fracasos, los miedos futuros es el resultado de una tensión, y este estrés crónico puede derivar insomnio y muchas otras enfermedades. Y según la Organización Mundial de la Salud, la ansiedad, el estrés, la depresión son las grandes pandemias del siglo XXI. Yo lo saqué de un artículo médico. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que la ciencia, la medicina solamente están descubriendo algo que Dios ya nos dijo que tenemos que cambiar, y es la calidad de nuestros pensamientos. Romanos 12:2, mire lo que dice Romanos 12:2. Romanos 12:2, me gusta este versículo, realmente creo que es uno de los que más leo continuamente. Y dice la Biblia: no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios para ti es buena, agradable y perfecta. Pero en otra versión dice que seamos transformados en nuestra mente. Por eso le vuelvo a preguntar, ¿cómo está la calidad de sus pensamientos? Piense por un momento, que es una tarea que usted sabe. ¿Cómo están sus pensamientos hacia usted mismo? ¿Cómo están sus pensamientos hacia los demás? ¿Cómo están sus pensamientos hacia el clima? ¿Cómo están los pensamientos hacia el trabajo? Pensamientos es lo que tenemos todo el tiempo. Estaba leyendo otro artículo que decía que hay personas que se enferman por el síndrome de ¿qué pasará? ¿Qué significa esto? Que mucha gente tiene insomnio hoy por cosas que ni siquiera han pasado.
Ni siquiera sabemos si vamos a vivir mañana, pero están. ¿Y qué va a pasar dentro de 2? ¿Y será que en un mes? ¿Y será que en un año? Y dándole vuelta, vuelta, vuelta. Y Dios dice, cada día trae su propio afán. Relax. Tranquilos. Yo estoy en control. Entonces, los pensamientos, mire usted, yo he visto a tantas personas que a veces no reciben cosas que Dios quiere darles por su mente negativa. No puedo, no sirvo. Y estos pensamientos son algo que se repiten en generaciones. Si tuviste un papá que te dijo, eres tonto, nunca vas a poder, cuando seamos adultos eso va a retumbar en nuestra mente. Pero cuando yo vengo y le digo, Señor, yo necesito que sanes mi manera de pensar. Porque mira, mi hermano, aquí lo que yo pienso de mí no está bien. Y la palabra empieza a cambiar tu mente. ¿Cómo? A mí me ha pasado. Estoy en un momento de dificultad, estoy en un momento en donde ya no aguanto más y siento que las cosas no van a mejorar, y el Espíritu Santo me recuerda algún versículo que leí. Me dice, boom, yo soy tu pastor, nada te faltará. Mi mente bombardeada por la palabra. Por eso es tan importante que yo pueda conocer de Dios, para que en el momento en donde mi mente está tan aturdida, en donde me siento ansioso, en donde me siento desesperado, el Espíritu Santo me recuerde lo que dice Dios. Y por eso es importante que todo lo que yo hoy viva lo traiga a decirle, Señor, ¿qué dices tú? Tú tienes la última palabra, Señor. Número 3, mis pensamientos me van a reaccionar en mis actitudes. Y sabe, una de las actitudes que como seres humanos tenemos es que siempre andamos buscando culpables de lo que nos pasa. El gobierno. ¿Y sabes qué entendí? Dios a mí me mostraba y me decía, ¿sabes, Alex, por qué a veces no avanzas? Porque no eres responsable de tus decisiones. Y cuando aprendes a ser responsable de lo que decides y aprendes a ser responsable de tu vida, ahí es donde empiezas a tomar decisiones diferentes. Y empiezas a entender que todo obra para bien a aquellos que amamos al Señor Jehová. La actitud tiene tanto poder que yo he visto como muchas veces se cierran puertas y se abren puertas. Había una persona que estaba pidiendo oración por un trabajo, recuerdo yo, que nos metimos a orar y decirle, Señor, dale un trabajo a esta persona. Dale un trabajo a esta persona. Y Dios, miren ustedes, ¿cuántos hemos visto la fidelidad de Dios? Dios ha sido bueno. Miren ustedes, le dan el trabajo como quería. Yo le dije, hasta poner sueldo en tu petición. Seamos específicos con Dios. Dios le da el trabajo. Dios le da con todo y el sueldo. Me llama y me dice, brother, Dios me contestó. Mire, le dimos gracias a Dios, pero a las 2 semanas lo despidieron. Entonces yo le digo, me llama, vos, me despidieron. Yo, ¿cómo? Sí, me despidieron. Yo creo que es el diablo, vos, me dice. Y cuando él me es honesto, no, vos, fue por mi mala actitud, vos. Es que yo me quejaba de todo, mano. Es que las cosas tienen que ser como yo digo, vos. Entonces yo le dije, ese es el problema, no es que Dios no te quiera bendecir, es tu pésima actitud. Y eso es como el mal aliento, hermanos. Todos nos damos cuenta que a una persona le hiede la boca menos él. Porque como la respira, ¿verdad? Está tan cerca. Y eso es como la mala actitud. A veces Dios no nos bendice porque nuestras actitudes no son correctas. No están llenas de amor, no están llenas de gozo, no están llenas de alegría. No están llenas de caridad, de misericordia para otros. Nos enfocamos en nosotros. Dios dice, pues yo le dije, mi hermano, ¿me puedes ayudar a orar? Claro, le dije, pero ya no voy a orar por un trabajo. Voy a orar para que cambies, mi hermano. Porque ¿de qué te sirve si Dios te da 10 trabajos y al final los 10 vas a abortar por tu mala actitud? La mala actitud es como una llanta pinchada o ponchada. Si usted no la cambia, no va a avanzar. Y por eso Dios quiere transformar. Dice Filipenses 2:3, y quiero ir terminando acá. Filipenses 2:3.
Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros. Dice esta versión: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. ¿Cuántos de nosotros servimos para que nos vean? No aquí en Guate. Uy, quiero que me vean porque para que vean que Dios me dio un... O sea, no te va a durar, porque Dios lo que va a ver es tu corazón. Las cosas no las hacemos para impresionar a otros. Nosotros estamos aquí para servir a los demás. Y el amor de Dios nos da eso de entender que no hay nadie mejor que nadie. Me encontré una frase unos días y pensé tanto en mis papás, porque la frase decía: mis padres me han enseñado a comer en el suelo si es necesario, a comer con grandes si es necesario, pero sobre todo a ser agradecido con lo que hoy tenemos. Entonces Dios no es que no, a veces Dios dice: espérate, lo que más me importa no es cuánto cantas aquí, es cuánto cambias aquí. Aquí está el problema de nosotros, en mi mente y lo que yo pienso en mis actitudes. Por eso dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Quiere conocer a alguien? Escúchelo. Y Dios anhela que cultivemos buenas actitudes en nosotros. Dice la Biblia, versículo 4: no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también preocupen interesarse en los demás. Y me gusta mucho en esta versión lo que dice el versículo 5: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿Cómo está tu actitud hacia los demás? Y eso es algo que yo también, mire, de veras, yo he visto personas que han perdido, y se lo vuelvo a repetir, grandes bendiciones por sus malas actitudes. Dios dio la oportunidad, pero ellos dicen: no, Dios, no, yo no creo, yo no sirvo, yo no. Hace mucho tiempo atrás yo tuve un proyecto que se llamaba el Hospital de Fe. Íbamos a visitar a niños con problemas, niños que habían sido quemados por sus padres, a los hospitales, niños con leucemia, niños con padecimientos bastante fuertes. Y empecé a leer un estudio en donde se daba una terapia que se llamaba la risoterapia, en donde este estudio médico decía de que la risa puede mejorar anímicamente la salud de un paciente. Y miren ustedes, a mí me impresionó tanto porque empezamos y los hospitales nos empezaron a abrir, y los niños, mire, se reían, nos dieron la oportunidad de hablar de Dios, los niños, y yo empecé a decir: yo quiero comprobar esto. Y sé que el número uno fue Dios, pero con el tiempo varios doctores me dijeron: vieras cómo lo han mejorado. Después de que ustedes se van, los niños empiezan a mejorar. Yo decía: número uno es Dios, pero número dos, lo que hace nuestras actitudes en medio de todo eso. Y no traigo la foto hoy, pero una niña que me sorprendió mucho porque el papá le había quemado la cara. La niña estaba desfigurada. Yo la recuerdo muy bien porque las primeras veces que llegamos siempre se sentaba, lloraba del temor, no dejaba que nadie se acercara, solo estaba con la enfermera o con la mamá. Al pasar los meses de nosotros seguir yendo, yo vi que esa niña ese día había llevado un vestido diferente, era todo rosado, muy bonito. Y la mamá se me acerca y me dice: usted sabe lo feliz que estoy que mi hija, después de mucho tiempo atrás, quiso ponerse y me dijo que le comprara un vestido rosado y se lo quiso poner. Usted no sabe cómo he luchado yo con ella por su baja autoestima, porque cada vez que ella se ve al espejo me dice: madre, soy un monstruo. Y yo empecé a llorar.
veo a la niña acercándose y abrazándome y diciéndome, yo tengo una foto con ella en mis redes y me dice, yo sé que soy bonita, yo sé que Dios me ama, sé que tengo que perdonar a mi papá. Miren ustedes, fue algo tan impresionante y yo dije, Señor, eso es lo que dice la palabra. Cuando nosotros aprendemos no a pensar en nosotros mismos, sino, Señor, bendíceme para bendecir a los demás. Señor, dame amor para amar a los demás. Señor, dame tu misericordia para dar misericordia a los demás. El secreto de la felicidad no es cuánto yo tengo, sino cuánto yo doy a los demás. Más bienaventurado es dar que recibir. Ahora, ¿cómo yo puedo tener una buena actitud? Buenos pensamientos. Número 1, practique la gratitud. Señor, gracias por este día. 2, apoyemos a los demás. Número 3, esto es muy importante. Aprenda a rodearse de personas igual agradecidas. Y la más importante es orar y meternos con Dios para que sea Dios el que nos transforme. Y cuando yo vi a esa niña, yo entendí una cosa, mi hermana, mi amada iglesia, es la necesidad que hay en el mundo. Hay más gente pobre por falta de amor, de esperanza, que por falta de pan. Y nosotros somos ese canal. Pero para poder ir, tenemos que soltar para poder avanzar. Y el último punto que hoy quiero compartir con ustedes: aprenda a abrazar lo nuevo. Dígale a la persona que tiene a un lado, ¿te gustan las cosas nuevas? Pregúntele, ¿le gustan las cosas nuevas? ¿A quién no le gustan las cosas nuevas? ¿A quién no le gustan? ¿Verdad qué rico es meterse a un carro nuevo? Y que la gente le diga, uy, este carro huele a nuevo. Y uno, pasan los meses y sigue uno queriendo conservar ese olor a nuevo. O sofás nuevos, ¿no? O camas nuevas. Ya no les tenemos que poner tanta sábana para que tape el hoyo que ya le hicimos con nuestro cuerpo, ¿verdad? A todos nos gustan las cosas nuevas, pero a Dios también le gusta lo nuevo en tu vida. Y me decía, cuando yo empecé en las cosas de Dios, una persona me decía, Alex, no te acostumbres a las cosas pasadas. Dios siempre quiere algo nuevo para ti. Pero no es de esperar, como cuando llega diciembre, ¿no? Muchos compartimos, viene lo nuevo de Dios. Sí, sí, pero lo nuevo empieza cuando yo decido que quiero lo nuevo. No es el año que traiga algo nuevo, no es alguien que me trae algo nuevo, es cuando yo decido, hoy empieza algo nuevo en mi matrimonio, hoy empieza algo nuevo en mi trabajo, hoy empieza algo nuevo en mí. Y quiero terminar con este versículo, Isaías 43:18. Otro de los versículos que más leo es este. Siempre vuelvo a Romanos. Y ahí tengo varios, pero este también es algo como que tengo que recordar una y otra vez. Isaías, y esto sí lo quiero leer todos juntos, 43:18, dice la Biblia. Vamos a esperar a que aparezca acá. Bueno, si no se lo leo, dice, no os acordéis de las cosas pasadas. Esto a mí me gusta mucho porque Dios aquí me dice, deja que tu mente suelta aquello que quiere recordar las cosas pasadas. Ni traigas a memoria las cosas antiguas. Porque Dios sabía, mire, desde Isaías, usted puede ver al pueblo de Israel una y otra vez quejándose. Dios les daba maná, Dios les daba carne, Dios les iba a dar la tierra prometida, pero seguían una y otra vez. No, estábamos mejor allá, esclavos, violaban a nuestras mujeres, pero estábamos mejor. No era cierto. Pero ¿sabes qué? Dios quiere hacer algo nuevo, pero nos da una instrucción. Deja que tu mente esté todavía en cosas del pasado. El problema del pueblo de Israel, por eso no entraron tantos a la tierra prometida. Y no porque Dios no se los haya prometido, sino porque ellos decidieron
con sus acciones no entrar. Me gusta mucho esto porque el pueblo de Israel físicamente salió de Egipto, pero su mente seguía esclavizada. Y quiero terminar con este testimonio. Estaba predicando por mucho tiempo, hace mucho tiempo atrás. Dios me llevó a poder trabajar y también predicar en las fronteras entre México y Estados Unidos. Y si usted no conoce, son demasiado violentas. Hay mucho crimen organizado, es una tierra de nadie. Y recuerdo que un pastor amigo me dijo: ¿quieres ir a predicar a una de las cárceles? Es algo que a mí me gusta hacer. Fuimos a predicar a la cárcel. Miren ustedes, se los prometo, esa iglesia tenía un pastor. Y cuando yo hablo con el pastor me dice: qué bueno tenerlo, siervo, que nos visite. Los hombres, porque era de hombres, solamente van a estar muy contentos de que ustedes. Cuando yo entré, la iglesia tenía butacas de cine dentro de la cárcel, de una de las más peligrosas de Matamoros, Tamaulipas. Y entonces yo me sorprendí. Y me dice el pastor me dice: qué bueno que esté aquí. Yo le pregunto: ¿de qué iglesia viene? No, yo me hice pastor aquí adentro, me dijo. Ah, bueno. Perdón, pastor, le dije yo, por ser shooter, le digo yo. ¿Pero usted por qué está aquí? No, por asesinato, me dijo. Ah, bueno. Y me dice: pero mire, mi hermano, yo aquí conocí a Dios. ¿Sabe qué? Entendí que la labor que yo tengo es poder compartir y dar mi vida por rescate, aunque yo sé que no voy a salir de aquí. Yo quiero que mi vida mire, y ustedes, y me quebrantó lo que él me decía, pero cuando empezaron a llegar todos los reos, eran más de 200. Y yo me quedé en la puerta viéndolos, porque para mí era todo así impresionante. Y yo los empecé a ver y estaba la alabanza, y desde que ellos entraban, miren ustedes, entraban con un gozo, y yo los veía, y yo que aquí, que hoy yo también, ¿verdad? Y se ponían a adorar a Dios. Y ustedes les vieran las caritas. Y miren ustedes, fue tan impresionante. Y el pastor dije: bueno, sus diezmos y ofrendas. Yo también levantan diezmos y ofrendas acá. Cuando pasaba, mire, era gloria a Dios. Y mire, impresionante. Yo prediqué y Dios empezó a tocar la vida de ellos. Total es que al final yo ya iba de salida, y un reo me da una carta que todavía guardo. Eran 2 páginas en donde él me dice: no quiero que se asuste, yo siempre le estuve pidiendo a Dios poder entregarle esto a alguien en donde yo sintiera la confianza y que sé que va a orar por mí. Y me la dio. Cuando íbamos en el carro con el pastor, me dice: brother, ¿y qué te dijo fulano? Me dijo: me dio una carta, la vamos a leer. Y le empezamos a leer. Y me empieza a contar todo lo que había hecho, cómo él había matado a uno de sus hijos, cómo lo habían violado muchas veces policías dentro de la cárcel. Miren, una vida súper triste desde niño, los abusos. Él se refugió en la droga. Mire, fue una cuestión. Y donde más me pega es cuando me dice: y hoy le doy gracias a Dios por haber estado preso, porque a pesar de todo eso he conocido el amor de Dios. ¿Y sabe qué me dice? Y termina su carta, pero mire, me pegó tanto que termina la carta diciéndome: la peor cárcel es la que vivimos internamente. Y hoy yo le puedo decir a usted que lee esta carta que soy libre completamente de mis rencores, de mi dolor, mis deseos de venganza. Mire lo que dice Isaías 43:19. Dice la Biblia: he aquí yo hago cosa nueva. El 19: presto saldrá a luz, no lo sabréis. Otra vez pondré camino en el desierto y ríos en la soledad. Y esta es una promesa de Dios también para el pueblo, pero también para nosotros. Dios quiere hacer algo nuevo. Me impresiona cuando dice camino en el desierto. Usted, si no sé si usted ha estado en el desierto, pero abrir camino en el desierto rápidamente no se puede. No se quedan las huellas. Y ríos en la soledad. ¿Qué está diciendo Dios? Que aún en lo imposible Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida.
Yo quiero que te pongas de pie para terminar. La verdadera libertad no es físicamente, es internamente. Por eso la libertad es algo que la palabra de Dios dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y la verdadera libertad, mi amada iglesia, no es física, sino es interna. Quiero que cierres tus ojos y por estos segundos quiero que medites en tu vida. ¿Qué cosas no te están dejando avanzar? Como esposo, como esposa, como hijo, como hija, como papá, como mamá, como empresario, como trabajador. ¿Qué cosas hoy dentro de ti tú sabes que necesitas soltar? Hoy hay un Dios que te dice: hey, yo quiero hacer algo nuevo en ti. Hey, yo quiero hacer cosas nuevas en tu vida. Hey, yo quiero bendecirte. Pero tienes que soltar para poder avanzar. Hija, hijo, yo te amo, pero necesitas un poco de alegría en ti. Necesitas amor, necesitas misericordia, necesitas paciencia. Yo anhelo hacer cosas nuevas en ti, te dice el Señor. Pero hay cosas que te están esclavizando, que tienes que soltar, porque tú tienes la autoridad y el poder para hacerlo, te dice el Señor. Quiero que medites en tu vida. Ya no se trata de buscar culpables, se trata de ser responsables. De hoy en adelante, no te aferres a cosas pasadas. No traigas a memorias cosas que ya te perdonó. No dejes que la culpa, no dejes que la tristeza, no dejes que la soledad impidan ver lo que Dios quiere hacer para tu vida. Dios anhela cosas nuevas para ti. Si tú quieres cosas nuevas, levanta tus manos al cielo y empieza a decirle: Señor, yo quiero lo nuevo, Señor. Yo quiero lo nuevo que tú traes para mi matrimonio, para mi ministerio, para mi llamado, Señor. Claro, yo sé que es un proceso, Señor, pero hoy rindo todo aquello, Señor, que no me ha dejado avanzar. Dile con tus palabras a Dios ahí. Asincérate con Dios. Padre, hay mucho orgullo en mí, Señor. Padre, no soy agradecido. Padre, reconozco que hay mucho, me desespero. Yo quiero las cosas rápidas. Soy impaciente, Señor. Padre, hay cosas que entiendo que están ahí, que no te he rendido, Padre. Pero ahí con tus manos levantadas, dile: Señor, hoy quiero iniciar el proceso. Hoy quiero iniciar ese proceso, Padre. Hoy no quiero ser nadie más que parecerme a ti, Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por esta iglesia, Padre. Oro por este servicio, Señor. Porque yo sé, Padre, que tú anhelas cosas grandes para sus vidas. Gracias por la vida de cada uno de ellos. Y hoy ponemos sus peticiones, Padre, esas que han hecho en sus lugares privados, esas que tal vez nadie conoce, pero están ahí. Hoy las presentamos delante de ti para que tu voluntad y tu poder se hagan de manifiesto en sus vidas, Señor. Y aquello que un día, como al ciego, fue su humillación en las manos de Dios, será tu milagro, te dice el Señor. Pero Alex, ¿qué pasa si caigo? Te vuelves a levantar, pero vas a avanzar. Vas a avanzar porque lo nuevo de Dios viene para aquel que lo anhela. Yo hago cosas nuevas, dice el Señor, sobre tu vida. En el nombre de Jesús oramos, porque sé que cosas grandes vendrán para ti, para tu familia, para tus finanzas, para tu negocio. Espera en el Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dile a la persona que tienes a un lado: